Por favor, confírmeme si están visualizando un PowerPoint que se llama Creatividad e Innovación. Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta un concepto que se llama innovación disruptiva. Perdón un segundo. Tiene que ver con hallar o diseñar algo pues que de algún modo no estaba previsto anteriormente. Es como un cambio en las formas de realizar las cosas, de lo que venía tradicional a lo que vamos a realizar de ahora en adelante. Este tipo de innovación, de cambio que se da en muchas cosas, se aplica sobre todo en tecnología, en modelos, en procesos, bueno, básicamente en distintos campos de los que trabajamos diariamente. Tiene algunas características, pero va muy de la mano de algo que se llama la innovación incremental. Entonces tengamos en cuenta primero, la innovación disruptiva es hallar o diseñar algo que de algún modo no se había previsto y que de algún modo puede solucionar algún tipo de problema. Por ejemplo, algún avance relacionado con innovación disruptiva, cuando creamos el correo electrónico, ¿cierto? Anteriormente la forma de comunicarnos era a través de cartas, entonces se creó el correo electrónico, el Internet, es otro modelo de innovación disruptiva. Y hay otro que se conoce innovación incremental, es cuando nosotros agregamos a algo que ya aparece una mejora o le damos un nuevo uso. Por ejemplo, cuando salió el teléfono celular, pues inicialmente el teléfono celular solo nos servía a nosotros para hacer comunicaciones, para llamar de forma sin utilizar el cable, pero posteriormente se le fueron integrando funciones, por ejemplo, la cámara para tomar fotos, ¿sí? Entonces, esto sería una innovación incremental. ¿Por qué? Porque en base a algún producto se le va a dar una mejora adicional. Entonces, ese es uno, digamos, un ejemplo clásico de innovación incremental. Después ya le pusimos las redes sociales, las apps y bueno, distinto tipo de funciones a algo que inicialmente tenía un propósito. Por ejemplo, los computadores de escritorio, los laptops. Entonces estos escritorios tienen, digamos, ahorita estos computadores tienen ahora otras funciones, sirven como tablet, ¿sí? Entonces se pueden separar y utilizarse independientemente. Bueno, como les decía, entonces se considera innovación incremental a la acción de crear un valor adicional sobre un producto que ya existe a través de la adición de mejoras o a raíz de una base conceptual. Cuando yo mejoro, complemento o adiciono algo que ya a un producto que ya existe. Esto también se ve reflejado, por ejemplo, en los servicios. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los correos de Google, de Gmail, los que tengan correos en Gmail, cuando ustedes están redactando un correo, ahora ya les sale una especie de ayuda. Es decir, si ustedes dicen cordial, antes de terminar la palabra cordial, ya le aparecen opciones cordial saludo. Buenas y ya le aparece tardes, días, noches. Entonces, de algún modo ya le empiezan a dar como ciertas sugerencias. Ustedes si han utilizado el Office 365, que me imagino que sí, se van a dar cuenta que en Word aparecen ya funciones que ustedes pueden dictarle al computador y el computador pues va copiando todo lo que ustedes van dictando. Algunos ejemplos que se han visto recientemente relacionados con la innovación disruptiva. Tenemos primero las impresoras 3D. No sé si alguno de ustedes las ha visto, las conoce o cuáles son las funciones que tienen estas impresoras 3D. Han salido hace más o menos un par de años. Les comento así a grosso modo, estas impresoras, por ejemplo, en Ecuador tienen un costo de más o menos $400. Entonces, como su nombre lo indica, nos permite imprimir ciertos objetos de forma tridimensional. Ya no utiliza tanto tinta, sino utiliza más que todo plástico. Entonces ustedes pueden diseñar algún tipo de producto en el computador e imprimirlo a escala. Se pueden imprimir, por ejemplo, prototipos de casas,
figuras, se utiliza mucho ahorita para juguetes e inclusive para, bueno, se me fue la palabra, órganos o partes del cuerpo. En esto hago un paréntesis. Cuando digo órganos, sí, se puede imprimir, por ejemplo, qué sé yo, un corazón, un pulmón, un hígado, pero no necesariamente quiere decir que sea funcional, porque obviamente no va a ser compatible este producto, el plástico, con el cuerpo. Pero sí se pueden imprimir, por ejemplo, prótesis, que de algún modo no son vitales, pero sí a nivel estético. Por ejemplo, personas que han tenido problemas con la, qué sé yo, con los oídos, con la nariz, entonces se pueden imprimir estas partes, se pueden obviamente colocar en el cuerpo y de algún modo estético, pues va a dar una mejor apariencia. En el caso de personas que han perdido, digamos, alguna extremidad, los dedos, la mano, pues se pueden hacer impresiones en ciertos productos o en ciertos materiales que de algún modo le permita de forma estética reemplazar la parte que había perdido. Otro de los conceptos más comunes es el blockchain. No sé si alguna vez habían escuchado ese tema. Perdón un segundo, conecto el computador. Se va a descargar. Tenemos un concepto que se llama blockchain o cadena de bloques. Ustedes probablemente en un par de años, 2, 3 años, vayan a escuchar muchísimo de este tema. Tiene que ver con la forma en que gestionamos la información. Ya la información no va a ser de forma centralizada, es decir, en un solo lugar, sino que va a estar de forma distribuida. Inicialmente se utilizó, o cuando se creó esta tecnología, se hizo con la finalidad de lo que se conoce como las criptomonedas, el Bitcoin. Si alguna vez han escuchado el Bitcoin, trabaja con esta tecnología. Pero posteriormente se ha implementado en distintos aspectos. Por ejemplo, en el tema de las votaciones. Entonces, a través de blockchain se pueden hacer votaciones. Se puede trabajar con contratos inteligentes, cadenas logísticas, en fin, va a tener una gran acogida en los próximos años. La inteligencia artificial, entonces, son distintos tipos de algoritmos que de algún modo logran aprender un poco ciertas rutinas y a conocer las actividades que nosotros realizamos. Entonces tiene grandes aplicaciones a nivel de medicina, a nivel de logística, de vehículos, procesos industriales, digamos que van conociendo poco a poco las características y los gustos de nosotros, ¿sí? Entonces, un ejemplo, digamos, cotidiano, típico y a muy bajo costo, son algunos parlantes que están en la venta. Por ejemplo, hay uno que se llama se llama Alexa de Amazon. En el Ecuador cuesta más o menos 40, 50 dólares. Perdón. Y este parlante de algún modo empieza, usted le puede hablar, usted le puede decir, Alexa, reproducir música la que quiera, rock, qué hora es, cuál es la temperatura, deme las noticias, y ella empieza a darle esa información. Después empieza a conocer su voz y a adaptar ciertas rutinas, entonces ya sabe más o menos qué música le gusta y le empieza a dar recomendaciones. Ya sabe más o menos qué tipo de productos le gusta, entonces empieza a darle información. En los vehículos, entonces en los vehículos ya empiezan a instalar en algunos vehículos sensores de distancia, sensores, por ejemplo, si usted paró y al frente pasó un balón, entonces de algún modo le puede indicar que es un balón o que es una persona. Entonces ya también existen las aspiradoras eléctricas o las aspiradoras robot, que usted simplemente las deja en su casa y le genera la rutina y ella va y hace la limpieza de acuerdo a lo que usted le diga. Pero ella también empieza a conocer cuál es la casa y a generar su propia rutina para evitar de algún modo chocarse o golpearse con distintos objetos. Tenemos lo que se conoce como la realidad aumentada.
Entonces, esta realidad aumentada de algún modo nos va a permitir a nosotros generar ciertas características del entorno que nosotros vemos. Por ejemplo, ahí en la imagen ustedes ven algo que es como un teléfono, y el teléfono está apuntando al pasillo de un supermercado. Entonces, si usted prende la cámara, conecta la app de realidad aumentada, él es capaz de informarle qué productos están en promoción, qué productos tienen, digamos, un alto nivel de azúcar o de sal, cuáles son los productos recomendados, cuáles son más saludables, etcétera. Hay ciertos juegos, por ejemplo, que usted se pone las gafas 3D y con esas gafas usted puede ver su entorno, pero con ciertos cambios alrededor, en color, en dimensiones. Hace poco salió a la venta, Sony sacó un juego sobre la Guerra de las Galaxias, donde usted se pone las gafas, le venden una especie de espada y usted con esas gafas va a ver la espada como la que utilizaban los Jedi en la película de la Guerra de las Galaxias, y puede simular peleas. Entonces todo el entorno que usted tiene alrededor lo convierte como si fuera en una galaxia. Entonces es bastante llamativo ese juego de realidad aumentada. Todo este tipo de aplicaciones se están utilizando a nivel de, obviamente, tecnología en algunos lugares, por ejemplo, en los almacenes. Amazon, que ustedes obviamente han escuchado, que es la empresa número 1 de ventas en Internet, en el 2016 creó una cadena de supermercados pequeños con niveles de tecnología bastante altos. En estas cadenas usted no va a hacer fila ni tiene que pagar, digamos, directamente con una persona. En el momento en que usted ingresa al supermercado, usted ya tiene la app de Amazon, usted la escanea en un escáner que hay al ingreso del supermercado, y cada vez que usted tome un producto de algún stand y lo guarde en el carrito o en la funda, en el momento en que usted lo coge y lo guarda, automáticamente él a su cuenta le va a cargar ese producto. Y obviamente si usted devuelve el producto al stand, pues se lo va a sacar de la cuenta que debería pagar. En el momento en que usted sale del supermercado, él al teléfono le va a hacer el cobro y le va a debitar el dinero directamente. Usted no va a tener que hacer ninguna fila, ni va a tener que tener contacto con ninguna persona, ni va a tener que pagar en dinero en efectivo o con tarjeta. Simplemente todo en la nube va a hacerle el cobro. Voy a mostrarles el video, pero creo que por Teams no van a poder ustedes escucharlo. Más o menos dura menos de un minuto, cómo funcionan estos supermercados en los Estados Unidos. Ahí, si se dan cuenta, escaneó para poder ingresar, toma el producto y salir del almacén. Guarda el teléfono, hay sensores en todo el supermercado. Se va adicionando a la cuenta, pero si usted lo devuelve, de líneas. Entonces esa es como la nueva tecnología en supermercados en los Estados Unidos.
Otra tecnología que se está utilizando hoy en día, esta la vi yo hace poco en España, la tienen algunos almacenes, donde usted simplemente selecciona todos los productos que quiera comprar. Aquí en el lado izquierdo vemos como una cajita azul, dice deposita tus artículos acá. Usted simplemente deposita en esa canasta todos sus productos y esa canasta tiene sensores por todo lado y lo que hacen es escanear el código de barras de todos los productos y si está tapado por algún motivo, por el peso o por la imagen, lo captura y le muestra aquí en la pantalla el precio que usted debe pagar. Tampoco hay ninguna persona ahí con la que usted tenga contacto. Yo de algún modo traté como de mirar cómo funcionaba eso y tapaba con mi mano el código QR y aún así él lo identificaba. Entonces me di cuenta que tenía cámaras y por la cámara, por el peso, por la dimensión, identifica cuál es el producto. Y lo puede pagar usted de medios digitales, ya sea con tarjeta de crédito, aunque ahora ya se está utilizando unas tarjetas débito y crédito que son digitales. Entonces, el banco ya no le entrega a usted la tarjeta, el plástico, el material físico, como normalmente lo hacemos aquí en Ecuador, sino que se lo envía, es una especie de foto que se la envían al teléfono. Entonces, usted lo que hace es habilitar esa foto y la coloca en el lector de tarjetas y él automáticamente pues le va a descargar el valor de la compra. Otra que se ha utilizado en los últimos años es lo que se conoce como renders. Entonces, los renders o realidad virtual o realidad aumentada, podríamos llamarlo, va a permitir que las personas puedan conocer ciertos entornos antes de construirlos y generar modificaciones. Uno de los pioneros de este tipo de tecnología fueron los estudios de arquitectura. Ellos cuando construían casas, pues en vez de hacer un modelo o de hacer la maqueta como normalmente la hacen, ahora la hacen de forma digital y los clientes pueden personalizar los espacios. Por ejemplo, si yo quisiera tener una pared de otro color, si quisiera tener más espacio en la cocina, más espacio en la sala. Entonces, a través de los renders pueden ellos generar un video de cómo luciría un lugar en particular, una casa, un edificio, un puente, una carretera. Ahí vemos un video de un render de una pequeña casa. Entonces, si uno quisiera, puede personalizar los colores, las dimensiones y adicionar ciertas características complementarias al entorno, naturaleza, animales, inclusive personas. Puede ponerle cuadros. Bueno, aquí vemos ejemplos y modelos, por ejemplo, de lo que les comentaba yo de las impresoras 3D. Son más o menos así de este estilo. Como les contaba, cuestan entre 300, 400, 500 dólares. Existe también pues algunas aplicaciones bastante innovadoras. Hay una que me llama mucho la atención y creo que les puede servir a ustedes. O bueno, cuando estuviesen en primer semestre les hubiera servido mucho. Hay una que se llama My Script Calculator. En esta ustedes pueden escribir la fórmula o la función que necesitan y no solamente les da el resultado como una calculadora, sino que le da los pasos para llegar allá. Usted puede escribirlo, digamos, de forma digital, como en la primera imagen, o de forma manual, digamos, con un lápiz óptico o con sus dedos. Simplemente escribe la fórmula y él le va a mostrar los pasos para llegar a la solución, ¿sí? Entonces, pues es una gran ayuda, sobre todo para los estudiantes de cálculo, de matemáticas, de ecuaciones, para ese tipo de cosas. Tenemos los códigos QR, pero bueno, voy a dejar esta diapositiva para el final porque vamos a ver cómo crear un código QR de un menú
o de un negocio, y ese va a ser un deber que van a tener que ustedes entregar. Entonces lo dejo para el final. Modelos de publicidad disruptiva. Entonces, como les decía, pues disruptivo es cuando nosotros hacemos algo fuera de lo normal. Aquí vemos una publicidad de McDonald's. Es en una calle. En la parte, estas son la cebra, las líneas blancas por donde pasan los peatones. Y lo que hizo McDonald's fue pintarlas de color amarillo, simulando las papas fritas, y ponerle la cajita. Entonces, cada vez que las personas cruzan por ahí van a ver es una caja de papas, y obviamente es una publicidad bastante llamativa y la van a ver muchísimas personas más que en una valla. Otro ejemplo para llamar la atención, tenemos este que hicieron la plataforma Netflix sobre la serie que se llamaba Narcos. Bueno, no voy a decir si es buena o mala esta publicidad, pero simplemente se considera tipo disruptivo, y logró pues posicionar a la serie y darse a conocer. Entonces ellos crearon, esto fue en España, si no estoy mal, tenían una especie de reloj, perdón. Me enloqueció esto. Tenían un reloj de arena. Obviamente, pues la serie Narcos, no sé si alguno de ustedes la vio, pues era sobre los narcos en Colombia y en México, y pusieron un reloj de arena, con la arena de color blanco, pues que puede simular droga, y iba cayendo poco a poco. Entonces se supone que cuando terminaba de caer toda esta arena del reloj, era cuando iba a salir la primera temporada. Entonces iba a demorarse, esto lo pusieron un par de semanas antes, iba cayendo poco a poco, iban cayendo los granos de arena, hasta el 1 de septiembre, que se lanzaba la temporada de Narcos. Esta es otra, que es en una estación de buses, donde dibujan en la estación de buses este peinado estilo afro, y las personas se pueden sentar ahí y se toman una foto. Esta es la imagen con la persona, esta es la imagen sin la persona. Entonces es bastante llamativo porque las personas no solamente van a ver la publicidad, sino que van a interactuar con ella. Entonces se van a tomar fotos. Después lo hicieron con distintos tipos de cabello, cabello largo, cabello crespo, bueno. En fin, entonces lo que querían era que la gente se tomara la foto, y obviamente cuando se tomaba la foto salía el logo de la publicidad de la campaña o de la persona. Entonces fue bastante llamativa e innovadora. Otra, que esta la pusieron cerca al Museo al Louvre en París. Entonces allá es donde se está exhibiendo la Mona Lisa, y realizaron una campaña con Café Nescafé, donde aparece la foto de la Mona Lisa con los ojos bien abiertos, como si se hubiera tomado varias tazas de café. En las calles de Nueva York, si ustedes habrán visto de pronto en las películas, es normal que salga de las alcantarillas de la calle una especie como de humo blanco. Esto es por debajo va cruzando el metro, y están las tuberías de agua caliente para la refrigeración o la calefacción de las casas y de las industrias. Entonces, esto a veces genera este tipo de humo o de vapor, básicamente. Entonces, lo que hizo una empresa de café que se llama Folgers fue coger estas tapas de alcantarilla y pintarlas simulando que fuera una taza de café, como vemos aquí en la parte de abajo. Lo que hicieron fue pintarlas, y cada vez que sale el humo, pues va a simular que es una taza de café caliente. Entonces, pues es llamativo porque las personas van caminando y ven en el piso, pues, el dibujo de la taza de café. Se sale fuera de lo convencional, no es el típico dibujo que sale en una revista o en una valla publicitaria. Esta fue otra que hizo McDonald's. McDonald's, en las estaciones de bus tienen estas vallas publicitarias, pero normalmente lo que ponen son fotos o afiches. Entonces lo que hizo fue llenarla de granitos de café, y era para una promoción en la cual durante más o menos 15 días iban a regalarle a las personas una taza de café a los que asistieran en determinadas horas del día. Y cada vez que pasaban los días iban sacando ellos, pues por decirlo de algún modo, una línea de granos de café
dándole a entender a las personas que quedaban ya pocos días para que fueran ellos y reclamaran sus tazas de café. Esta es otra que fue bastante llamativa. Tenía un sensor de movimiento, como los que se utilizan en algunas casas, y le adaptaron a un foco ese sensor de movimiento. Entonces, cada vez que una persona pasaba por debajo de ese sensor, se encendía el foco. Entonces, era como para el dicho ese de que se le prendió el foco. Cuando una persona tiene una idea, se dice comúnmente que se le encendió el, bueno, en Colombia decimos se le encendió el bombillo o se le encendió el foco. Entonces, esta era de una revista de economía, se llama The Economist. Entonces, dando a entender de que cuando usted pasa por esta revista, va a tener muchas ideas. Entonces, de que es bueno leer esa revista de Economist. Entonces, es bastante llamativa porque la gente pasaba y se prendía el bombillo y obviamente se tomaban la foto y en la foto aparecía el logo de la revista. Entonces, lograba tener mayor audiencia. Esta es otra que vemos de los vehículos Honda. Entonces ellos sacaron una versión pequeña del vehículo y ahí se logra apreciar de que a pesar de ser un vehículo pequeño, pues tiene espacio suficiente para guardar todo lo que carga una familia. Entonces tienen esta especie de embudo donde muestran todo lo que carga una familia normalmente, o las cosas o las pertenencias de una familia, y que pueden ingresar en el vehículo. Aquí vemos otra en los Estados Unidos, en Chicago, donde ellos escogieron o vieron un conjunto de apartamentos con 3 torres. Entonces decidieron pintar las 3 torres. En la primera, eso obviamente es una empresa de pinturas. En la primera tienen pues el logo común y corriente. En la segunda dan la impresión de que uno de estos tarros de pintura se volteó y obviamente se derramó y pintaron pues el resto de la pared y parte del garaje que había al lado de color amarillo, incluyendo los vehículos. Tenían ahí esos vehículos, los pintaron. Se da el efecto de que salpicó la pared del lado y el otro, inclusive el otro afiche de publicidad de otra empresa. Entonces aquí, digamos, ellos pusieron también afiche de otra empresa que no tiene nada que ver con pinturas y da el efecto de que lo salpicó. Entonces, si se dan cuenta, es más grande, más llamativo y de algún modo opaca a la publicidad tradicional como la que está aquí en la parte de abajo. Esta es de cerveza Coors Light y esta de acá. Entonces, desde lejos van a poder todos apreciar esto y se van a dar cuenta pues que es una empresa de pinturas. Bastante llamativo, obviamente debió ser muy costoso esta publicidad, pero va a tener un alcance mayor. Eso a nivel, digamos, de publicidad física, de algún modo que usted la puede palpar o la puede ver en las calles. Ahora hablemos de publicidad digital, para que ustedes tengan en cuenta en el futuro cuando vayan a desarrollar nuevos sitios web o páginas web, qué es lo que se está utilizando en este 2020, 2019, 2020. Entonces tenemos lo que se conoce como los separadores dinámicos, ¿sí? Entonces separamos una imagen de otra y cada una de estas imágenes va a tener la opción de girar o tener un movimiento, lo que se conoce de forma dinámica, no es estática, como la conocemos nosotros normalmente. Hay otro que se llama diseños asimétricos, es decir, no vamos a tener la información de forma horizontal, por ejemplo, como lo trabajamos nosotros en Wix, o de forma vertical, como lo trabajamos nosotros con HTML al comienzo del semestre, sino que la información va a estar distribuida de forma asimétrica, en distinta posición. Se está utilizando mucho lo que es el efecto movimiento. Wix ya tiene esas opciones. Creo que alguna de las páginas web que ustedes hicieron tenía la opción de movimiento. Entonces ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, que tenemos un movimiento de derecha a izquierda y al dar clic en alguno de esas pestañas, pues se nos va como a ampliar y a darnos la información. Otro movimiento es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como vemos aquí en la segunda imagen.
Entonces vamos a tener movimiento, no tenemos nuestros textos y nuestras imágenes de forma estática. Tenemos lo que se manejan los diseños 3D, ¿sí? Entonces que usted puede ver una imagen en forma tridimensional, puede girarla, puede darle movimiento. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en las páginas web de los vehículos. Si ustedes entran a la página web, por ejemplo, de Hyundai, de Kia, de Mazda, van a tener la opción de ver el vehículo y poder girarlo 365 grados, poder mirarlo en la parte de arriba, poder ver el interior, cómo está el diseño. Entonces eso se utiliza mucho, como les digo, sobre todo en los vehículos, las páginas web de los vehículos. Contenido dividido o fusionado, ¿sí? Entonces tenemos una imagen como lo vemos acá, la dividimos y en un lado le ponemos un color, en el otro le ponemos otro color, ¿sí? Esto es como una forma muy llamativa o da un impacto de forma visual. O aquí como lo vemos, tenemos un encabezado, dice headline, la mitad viene de un color, la otra mitad viene de otro color. Este es bastante llamativo y da una apariencia profesional. Otro que se llama el efecto Hoover. El efecto Hoover es el que nos permite cambiar de color y generar movimiento al mismo tiempo. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el lado derecho inferior tenemos una imagen de un edificio que se amplía y se encoge. Y en la parte superior tenemos uno que lo que hace es cambiar como de posición la imagen y ponerle otro color, como un color vintage, un color como medio rojo con azul, y va cambiando, ¿sí? Entonces, este efecto, que lo pueden ver también en Wix o en muchas plataformas de diseño, se llama el efecto Hoover. Desplazamiento vertical, ¿sí? Entonces ya tenemos, digamos que los links de forma más grande y de algún modo se van desplazando de abajo hacia arriba o viceversa, ¿sí? Teníamos el horizontal, este es el vertical, pero digamos que cada enlace es un poco más grande y esto lo va a hacer más llamativo. De aquí yo con esta diapositiva pues quiero que ustedes tomen ideas para el desarrollo de sus proyectos. Hay otro que se llama navegación oculta, es decir, que cada vez que yo seleccione o que ponga el mouse en algún lado, él automáticamente me va a habilitar ciertas opciones. Si lo paso a otro lado, pues él obviamente en el mismo lado me va a poner las opciones que corresponden a esa categoría. Entonces, si estoy en Range, que es la primera, él me da una información. Si estoy en Surface, que es la segunda, me da otra información. Y si estoy aquí en Use, me da otro tipo de información y así sucesivamente. Cuarto, tenemos lo que se llama el efecto Parallax. ¿Qué es el efecto Parallax? Es que vamos a mantener como una misma imagen de fondo, pero sobre esa imagen de fondo podemos agregar información que va por encima de la imagen de fondo, ¿sí? Bueno, no sé si me puedo explicar bien. Entonces ustedes se dan cuenta aquí en el video, en la animación, que hay un señor con un delfín, pero por encima del señor con el delfín voy pasando los textos o la información. Entonces de algún modo vamos a mantener el mismo fondo, pero vamos cambiando la información que se va mostrando sin alterar el fondo. Lo que se conoce como el efecto parallax. Bueno, otro que también es muy común, que creo que lo vimos nosotros al comienzo de semestre, era agregar videos o ponerle como fondo un video. Entonces ya no voy a tener una imagen, como en el caso anterior del efecto parallax, sino que voy a tener un video. Entonces aquí, perdón. Entonces creo que lo hicimos la prueba con un ejemplo de la página web de egresados de la universidad, donde ustedes ven un video de fondo y adicionalmente pues va pasando la información que ustedes quieran compartir. Muchos de estos atributos que tienen hoy en día las páginas web exigen cierto rendimiento de los computadores.
Es decir, se necesita tener un buen computador y una buena conexión a internet para poderlo reproducir sin mucha demora. Por ejemplo, en el caso del video, ¿sí? Si no tiene buena conexión a internet, pues no le va a reproducir el video de una forma normal, sino que va a tener como interrupciones. Entonces es importante tener en cuenta eso. Si quieren visitar las páginas, pues aquí en la parte de abajo les puse algunos ejemplos. Hay una que se llama Woodwork NL. Ya les comparto para que la vean, más o menos son unas de las que han ganado premios últimamente. Les comparto para que la puedan apreciar. Muchachos, ya, pensé que se había cerrado la sesión. Ya les comparto los modelos de las páginas que quería compartirles. Bueno, aquí vemos una página web donde, si se fijan, no tenemos un menú de opciones normales de forma horizontal o vertical donde diga inicio, servicios, contáctenos, sino que son imágenes. Entonces, cada una de estas imágenes, si yo le doy clic, me va a mostrar la información. Esta ganó, bueno, digamos que ganó premios por las características, pues tiene cuadrados y cada uno de estos cuadrados es la información. Simplemente le da usted clic a la imagen y él le da la información relacionada a esa imagen. Es más que todo dinámica. Y obviamente incluye también videos. Entonces se basa en Bueno, ahí yo les dejo la página web en la diapositiva por si la quieren mirar. Otra es esta de Onda. Yo necesito que ustedes me confirmen si están viendo las otras páginas web, porque no sé si él se queda solo en la primera o me permite navegar en las otras. Aquí estoy mostrándoles una de café, de Nescafé. ¿Me confirman si la ven, por favor? Entonces, esta es bastante llamativa porque, si se dan cuenta, tiene lo que les decía yo, lo de que al darle clic automáticamente nos muestra la información relacionada a cada una de las categorías. Utiliza, digamos, información no de forma simétrica, sino asimétrica. Esta también ganó premios. Tiene un fondo. Si se dan cuenta, en el fondo aparece como unos campos de café y está la persona recogiendo café. Esta fue muy llamativa, ganó premio. Le agregaron servicios adicionales, por ejemplo, recetas que puede hacer usted con el café. Entonces son servicios adicionales, ¿sí? Si usted vende, qué sé yo, chifles, pues en la página web debería mostrar qué preparaciones puede hacer con chifles. Si vende agua de coco, qué preparaciones podría hacer con agua de coco, y así sucesivamente. Otra página es esta, que se llama Intus. Intus es una página de tecnología, de desarrollo de aplicaciones móviles. Tienen un fondo que es imagen y tienen, digamos, que cada uno de los links con la primera característica que les dije, que era una separación
con distintas características, más llamativa, más grande. La información como que aparece y desaparece cada vez que usted baja. Tiene imágenes tridimensionales como esta, que la podemos ver de forma tridimensional. Y bueno, digamos que la organización de la información es de forma dinámica, no solamente estática. Esta también ganó, creo que fue el año pasado que ganó premio. A nivel de bebidas, las de cerveza son bastante llamativas. Esta es la de Heineken. Ustedes pueden ingresar a esta página de Heineken. Entonces, si se dan cuenta, tiene en el fondo la imagen de la cerveza. Perdón, se me cerró. Tienen en el fondo la imagen de la cerveza y cada vez que yo voy bajando de la página como que va desapareciendo para darle paso a la información, digamos, trascendental que yo quiera ver. Y bastante sencilla, si se dan cuenta no tiene mucho texto, simplemente imágenes. Entonces al darle clic a alguna de estas categorías, nos va a mostrar o una imagen o un video y realmente muy poco texto. Entonces sobresalen los fondos, sobresale el video o el texto, perdón, o la imagen y poco texto. ¿Sí? Bueno, y una más reciente también que ganó premio en Latinoamérica es esta de la Guía Turística de Colombia. Es una página del gobierno para promocionar el país. La página es colombia.travel, si alguno la quiere ver. Entonces utilizan una gran imagen de fondo, combinación de colores. Entonces cada uno de estos es un segmento, esto es una imagen, esta de la parte de aquí de azul es otro color, pero que no genera tanto contraste con la primera. Utilizan mucho el blanco y el rojo y permite mostrar los distintos destinos o ciudades principales del país para promocionarlo. Manejamos banners y galerías. ¿Se acuerda que nosotros incluimos galerías? Entonces, por ejemplo, le damos clic aquí a Cartagena. Entonces nos va a mostrar información de la ciudad. Predominan las imágenes, textos en blanco y las fotos de la ciudad. Otra galería, esta galería es un poco más pequeña. Otra con otro color y con una imagen de fondo. Y bueno, así sucesivamente. Esta ganó, bueno, el año 2019, ganó 2 premios y en el 2020 también como el mejor sitio web de turismo en la categoría de viajar. Entonces, es importante que lo vean, que lo conozcan y vean más o menos las tendencias que hay ahorita en diseño. Bueno, estas eran las otras dos páginas, la de Heineken y la de Intus, que les mostré, que les comenté. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entiende el concepto de innovación disruptiva e innovación incremental? ¿Cuáles son las tendencias que se dan en el diseño web, en el diseño de páginas? Entonces, bueno, por el día de hoy quería comentarles eso. Voy a parar la grabación porque como ahorita cambiamos el tema de Teams, ya los videos cuando son muy grandes va a ser difícil descargarlos y poderlos subir para que ustedes lo puedan visualizar. Tengo que subirlos a YouTube. Vamos a ver, pero lo dejamos para mañana, cómo generar códigos QR, que era lo que les comenté, esto. Y va a haber un deber, igual ya está en el aula virtual, pero vamos mañana a ver, y ojalá puedan asistir más compañeros, cómo utilizar
esta tecnología de QR para generar un menú, por ejemplo, crear el menú publicar el menú de un restaurante o poder direccionarnos a una página web. Sobre todo en la época del COVID, muchas empresas, los restaurantes sobre todo, están cambiando el menú físico por menú digital. Entonces usted simplemente ingresa al restaurante, escanea el código QR y en su celular le va a aparecer el menú. Vamos a hacer mañana esa práctica, ojalá nos acompañen más personas y quedaría como deber. ¿Alguna observación, alguna pregunta? ¿Se entendió lo que vimos el día de hoy?